Después del programa de relleno, que ya te habrás dado cuenta que creé en el episodio anterior, en esta ocasión voy a hablarte sobre un tema bastante interesante que es posible que te hayas dado cuenta, pero es posible que no te hayas dado cuenta de al menos esta reflexión que yo he tenido y que de hecho Sune también me lo comentó en un episodio porque ya lo había comentado en uno de los episodios anteriores de Podcast Abandonados. Básicamente es para mí lo que es el fin del podcasting tal y como lo conocemos o tal como lo hemos conocido muchos de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente llegó Podium Podcast, que fue para mí y para muchos de nosotros como algo revelador, como una gran marca perteneciente a un gran grupo, un grupo muy poderoso como es el grupo Prisa, que se interese por el podcasting y que bajo mi punto de vista iban a dar a conocer el tema del podcast a mucha gente iba a introducirse, iba a descubrirlo y de hecho así ha sido, mucha gente está descubriendo el tema de podcast, qué es un podcast, cómo escuchar podcast, nuevos podcasts están descubriendo este formato que para mí es uno de los más reveladores que ha cambiado gran parte de mi vida y para mí y para muchos otros yo creo que Podium Podcast fue eso, esa gran marca que necesitaba el podcasting para dar a conocer el podcast o la podcastfera o nuevos episodios de podcast o que gente descubriera este nuevo formato. Pero después llegó iVoox con iVoox Original, Spotify con Spotify Originals o como se quiera llamar, Amazon con su programa también Originals o como lo llamen. ¿Qué es esto? Básicamente son programas de podcast que compran a algunos podcasters para hacerlos en exclusiva en su propia aplicación. Y esto hace que estas aplicaciones que ya tienen el poder, tienen la audiencia, elijan cuáles son los podcasts que van a dar a conocer. Y con esto, el problema que hay es que los podcasters más tradicionales o con menos presupuestos millonarios, con menos tiempo, con menos proyección, con menos... Bueno, los podcasters como nosotros, como tú y yo, seguramente si escuchas este podcast, seguramente estés ahí, pues vamos a tener mucha menos visibilidad y menos probabilidades de que gente nueva descubra nuestros episodios, a no ser que utilicemos algunas estrategias de marketing digital que te comento también en este podcast. Pero una de las estrategias que se utilizaba mucho es salir en los destacados, que las aplicaciones nos destacaran, salir en los rankings, y eso está pasando a un segundo plano. Esa opción de que los usuarios que están escuchando podcast descubran nuestros podcasts ya se están reduciendo. Vamos a tener que ir a estrategias con Facebook Ads, con Instagram Ads, con Google Ads, tema de blogs, de marketing digital un poquito más tradicional entre comillas, pero el tema del podcast dentro de podcast es mucho más o va a ser mucho más complicado. ¿Por qué? Porque iVoox ahora mismo está promocionando en sus cajetillas estos podcasts que salen destacados, ya promociona prácticamente todo de iVoox Originals, sus podcasts que son en exclusiva para iVoox. Apple Podcast con Podium le creó una sección específica para todos los podcasts de Podium Podcast. Amazon también lanzará su propia aplicación, hará lo mismo. Y en Spotify, que también ahora mismo está metiéndose, comprando Anchor y metiéndose también de lleno en la compra de distintos episodios o distintos programas o creando incluso los suyos, que muchos están creando sus propios episodios de podcast, sus propios podcasts, sus propios programas, destacarán, obviamente, porque les interesa sus propios podcasts. De forma que todo este espacio que antes se dirigía a los pequeños o medianos podcasters aficionados se eliminará, acabará siendo eliminado y solo escucharemos o solo promocionarán los podcasts en estas aplicaciones que a ellos les interesen porque pertenecen a su propia red. Pues al igual que Netflix promociona más sus series que están creadas por la propia marca de Netflix, y en Amazon, aquí la estrategia de Amazon, la verdad que con el Kindle, con el Fire TV, están siguiendo, creo que han virado un poco la estrategia, sí que promocionan sus propias series producidas por ellos, pero también promocionan series que están en otras plataformas, no solo en Amazon Video, en Amazon Prime Video, sino te promocionan series que están en aplicaciones que están dentro, que puedes instalar dentro de este Amazon Fire TV o la aplicación de Amazon. Es una estrategia un poco distinta, pero es también interesante.
No lo sé, no sé cómo, la verdad, por qué lo están haciendo así. Supongo que a lo mejor sus series o quieren ampliar el catálogo o irse por la parte de las aplicaciones y el software más libre lo tenemos en Amazon y damos a conocer series de Netflix, series que están en Movistar TV, por ejemplo, y te lo ponen ahí que parece que son suyas, haces clic y realmente necesitas instalar Netflix, necesitas instalar otras aplicaciones, Movistar, etcétera, HBO seguramente también irán promocionándolas. En función de esto, pues no sé qué estrategia, supongo que será una estrategia de podemos hacerlo todo desde el Amazon y no tener que instalar una aplicación de Netflix específica, sino que accedemos directamente a Amazon. Amazon esta estrategia la seguirán por alguna razón, económica seguramente, y por tanto, bueno, está ahí contemplado. Esto era lo que quería comentarte. Cuando te pagan también, obviamente los podcasts que están comprando, Spotify, que está comprando iVoox, si te pagan esos contenidos, esa publicidad, esas opiniones, realmente pasan a trabajar para una marca, porque son las marcas que han comprado este producto, este servicio en exclusiva, este contenido de un podcast, y por tanto la libertad que podían tener en un inicio para hablar sobre cualquier temática seguramente se vea condicionada en un presente o futuro más cercano o menos cercano por las políticas que vayan siguiendo estas empresas como Podium Podcast, iVoox, Amazon, Spotify, que van a seguramente orientar los episodios o a decir, insinuar que si hablan sobre esta temática va a ser más rentable y que no hablen sobre esta otra que tiene menos interés, aunque pueda ayudar a un determinado número de personas en mayor medida. No lo sé, estos son criterios bajo mi punto de vista, pero que ya hemos visto en muchas ocasiones, y cuando una empresa obviamente quiere ganar dinero, porque es para lo que están hechas las empresas, obviamente, pues aquí el contenido de forma más amateur o más libre se puede ir perdiendo un poquito. Bueno, veremos a ver cómo condiciona que la gente escuche más podcasts, menos podcasts. Hay podcasts muy interesantes que están pasándose a formato de que les compran, básicamente. Se están pasando, por ejemplo, Entiende tu mente se ha pasado a Spotify, Días extraños se pasó en su momento con iVoox Originals. Algunos episodios siguen en abierto y se transmiten en cualquier podcaster, en cualquier aplicación, pero otros están en exclusiva en estas aplicaciones. La calidad y seguramente las condiciones, lo que se firme, está claro y seguramente se puedan firmar contratos en los que yo quiero mantener todo igual que lo tengo ahora, pero bueno, pues algunos episodios solo saldrán en exclusiva en tu aplicación y me pagas tanto por ello, perfecto, llegamos a un acuerdo. Pero como digo, no creo que todos los podcasts cumplan estos criterios. Si te pagan mucho más a cambio de que ellos elijan los episodios, pues muchos aceptaríamos o muchos aceptarán. Yo no creo que lo haga, porque no me han hecho ninguna oferta multimillonaria, pero obviamente aquí tenemos todos que estar atentos y que tampoco puedo decir, no, yo no, si me ofrecen 1 millón de euros por escribir o por crear un episodio de SEO para bloggers o de marketing digital para podcast, pues lo haría, obviamente. Aunque, obviamente, depende. ¿Cuántas veces he dicho obviamente? Bueno, hasta aquí. Muchas gracias por escuchar este episodio. Compártelos y comenta qué opinas sobre todo esto, si has visto ya algún cambio en alguno de los podcasts, si te sorprende, si te fastidia, si lo entiendes, porque obviamente, obviamente, ¿cuántas veces lo he dicho ya hoy? Ahora este sí que ha sido sin querer. Bueno, coméntame qué te parece, qué te parecen estos cambios, si crees que nos afectan a los podcasters de una forma positiva, negativa o neutra, en un futuro cómo lo ves. Me gustaría saber tu opinión, que lo compartieras con otros podcasters para que nos opinen o para que opinen sobre esta temática, y muchísimas gracias por estar aquí al otro lado, por escuchar el podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón, puedes escucharme a través de otros podcasts que tengo, busca Borja Girón y tengo como 8 podcasts que publico de forma más o menos frecuente. Y de nuevo, muchas gracias por compartirlo, por estar aquí al otro lado, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, aunque ya prácticamente da un poco igual. Gracias por estar aquí y nos escuchamos hasta el próximo episodio. Chao.